Bien, ya vamos a iniciar nuestra ponencia. Bien, muy buenas tardes, estimados participantes. Reciban un saludo cordial de parte de nuestros directivos de la Universidad Norbert Wiener. Yo soy la doctora Cecilia Villarreal Magán, coordinadora de la Maestría en Dirección de Operaciones y Logística Global. Y en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar al director gerente de la Unidad de Negocios de Carga Aérea, Carlos García León Matos, quien nos brindará una ponencia titulada Cómo gestionar el supply chain en mercados globales. Pero antes de cederle la palabra, ¿no? Quiero compartir con ustedes una breve semblanza, una breve trayectoria profesional de nuestro ponente. Él es ejecutivo senior con más de 28 años de experiencia en operaciones logística y supply chain en empresas líderes de los sectores aeronáutico, servicio logístico, retail e hidrocarburos. Actualmente es gerente de unidad de negocios de carga en Talma, servicios aeroportuarios, donde lidera operaciones con más de 65% de market share de la carga aérea del Perú. Ha dirigido áreas de supply chain, compras y abastecimientos en LATAM Airlines, gestionando presupuestos superiores a 100 millones de dólares y liderando proyectos de eficiencia e innovación con impacto directo en rentabilidad y EBITDA. Señores, sin más preámbulos, damos inicio a la ponencia a cargo de nuestro gerente Carlos García León Matos. Carlos, te cedo la palabra. Gracias, Cecilia. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Gracias por estar acá. Voy a presentar, para comenzar, a ver, denme un segundo. Me parece que ya estamos. Bueno, a ver, lo que vamos a revisar hoy día con ustedes es cómo gestionar el supply chain en mercados globales. ¿Sí? En principio, ¿qué cosa es el supply chain? El supply chain, en términos simples, es cómo hacer que las mercaderías lleguen de un lado para otro en este mercado global, ¿no? Para eso se necesita una red integrada de organizaciones y procesos y flujos. El supply chain abarca desde proveedores hasta el cliente final. Y eso lo vemos mucho en las noticias del mercado mundial, ¿no? Por ejemplo, China es un gran proveedor del mundo en muchas cosas. El supply chain necesita de un enfoque estratégico y no solo operativo, como se venía dando hasta hace por lo menos unos 15 a 20 años. Y para las grandes empresas es una fuente de ventaja competitiva sostenible. Hay un gran contexto hoy en día de los mercados globales. Hoy día tenemos alta volatilidad e incertidumbre, hay una globalización, pero sin embargo con tendencias regionales. Se está partiendo un poquito el mundo. Los clientes en todos sentidos son más exigentes, pero sobre todo en tiempo y calidad. Y eso genera en las compañías una presión por la eficiencia y la sostenibilidad. Como muchos de ustedes saben, hoy día, en esta semana se está dando la conferencia anual en Davos y solamente las noticias de hoy, fíjense cómo mueven los mercados mundiales, ¿no? Unas cuantas, por poner acá, que es de hoy 21 de enero. Estados Unidos amenaza a Europa con aranceles. Tiene un impacto bastante alto en el supply chain mundial porque genera reestructuración de rutas, por ejemplo. Ya los productos probablemente no tengan que pasar por Estados Unidos o no pasen por Estados Unidos para venir al Cono Sur, ¿no? A nuestra región, para evitarse los aranceles y por lo tanto cambian las rutas, tanto en el transporte aéreo como el transporte marítimo, ¿no? También se ha dado en Davos una advertencia sobre la ruptura del orden global, que es lo que dijo el ex responsable del Banco Central de Canadá esta mañana. Esto vuelve a generar
impacto por regionalizaciones. El Parlamento Europeo ha frenado el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur. Eso nos complica a nosotros como región porque genera una menor integración de la región con el mundo y sobre todo con Europa. Ante todo eso, los mercados comienzan a caer. Si ven los índices del S&P hoy día, ha caído por lo menos un 10% en promedio, ¿no? Eso genera pérdida de liquidez y necesidad de financiamiento de las empresas. China está creciendo, pero de una manera débil. Puede estarle estos problemas con Estados Unidos los frena un poco también en el crecimiento. Los multimillonarios, más o menos 400 multimillonarios, han pedido en Davos que se den más impuestos a los súper ricos. Esto genera dependencias estructurales, puede retraer las inversiones futuras. Entonces, como ven, el mercado global es sumamente volátil y por lo tanto, quienes nos dedicamos a el abastecimiento del supply chain tenemos que estar permanentemente al día para saber reaccionar ante todos estos cambios, ¿no? ¿Qué desafíos nos genera hoy día este supply chain en un mercado como les acabo de mostrar? Disrupciones logísticas permanentes. Todos hemos vivido la pandemia, hoy en día vivimos conflictos geopolíticos y eso nos cambia el panorama de nuestras decisiones en lo que respecta al supply chain o al abastecimiento, ¿no? A la cadena de abastecimiento. Dependencia de proveedores críticos. Eso también es algo que nosotros podemos ver. Por ejemplo, en la industria automotriz se depende mucho de los chips de China y de pocos proveedores para esos componentes, ¿no? El mundo entero tiene una complejidad regulatoria y aduanera, pero además es distinta en cada región y en cada país. El comercio internacional ha crecido mucho más rápido de lo que los gobiernos han podido legislar las normas y regulaciones, y sobre todo las aduaneras. Esto genera que año a año se tengan que estar revisando y actualizando normas para que faciliten el comercio internacional, porque esa es al final la misión de una aduana en el mundo, ¿no? Facilitar el comercio internacional, no frenarlo. Y por otro lado, como siempre, se generan riesgos financieros y cambiarios, ¿no? Eh, Al final, yo quiero cerrar esta lámina con el mensaje de que el supply chain global ya no se tiene que gestionar buscando solamente eficiencias, sino tenemos que tener la capacidad de anticipar riesgos, construir resiliencia y tomar decisiones bien informadas. Por eso es que les hago notar en la lámina anterior que en un solo día pueden haber tantos sucesos en el mundo como para poner a todos los que gestionamos el supply chain en modo de resolución y de cambio, ¿no? Muy bien, tenemos el supply chain resiliente, ¿no? Que es básicamente, ante un mundo y un mercado tan volátil, la capacidad de anticiparnos y responder a estas crisis. Y ahora vamos a ver un poco de más o menos cómo hacerlo. Tenemos que tener una flexibilidad operativa, distintas rutas, distintos proveedores y muchos planes de contingencia, ¿no? Permanentemente activos porque se tienen que utilizar en cualquier momento. No podemos pensar que nuestro único plan sea el plan que siempre nos va a funcionar. Y en supply chain, como vieron antes, el tiempo y el costo son un par de variables que nunca nos van a dejar de perseguir. Siempre vamos a tener que trabajar para lograr el menor tiempo y al mejor costo sin sacrificar calidad, ¿no? ¿Qué estrategias podemos manejar para gestionar estos mercados y para gestionar el supply chain hoy en día? Diversificación de proveedores. Como vimos, la dependencia es muy compleja para el supply chain y es mejor tener varias opciones de proveedores para asegurar la cadena logística de nuestros clientes o de nuestras empresas. Nearshoring y regionalización, acercando la producción al mercado final. Esto con el fin de seguir avanzando en los tiempos de entrega.
por ejemplo, en el supply chain en la industria automotriz, China ha hecho del nearshoring algo muy habitual. Ellos tienen buques fábrica. Digamos, en Shanghai suben ciertos componentes y el auto aún no terminado. La ruta Shanghai-América son 29 días, en esos 29 días lo terminan. Entonces, es un ejemplo perfecto de lo que podría ser un nearshoring en la gestión de la cadena logística. La colaboración con socios estratégicos, pasando de solamente tener relaciones transaccionales a colaborativas. Y esto se ve mucho entre las empresas de transporte, por ejemplo, como las navieras y los puertos. Ambos tienen que tener relaciones colaborativas para ambos ser eficientes e intercambiar mucha información. Hoy día, la mayoría de puertos y navieras, así como aeropuertos y líneas aéreas, comparten sistemas de información para que la operación sea mucho más integrada y entre ambos se logren sinergias que van a redundar en eficiencias, ¿no? Finalmente, un planeamiento integrado, ¿no? Alineando la demanda y las operaciones a las finanzas. Algo que es clave en el supply chain es tener un buen pronóstico de demanda, un pronóstico de demanda que abarque un horizonte en el cual uno puede planificar los recursos para afrontar esa demanda, pero además que sea preciso y que no esté tan sujeto a variaciones intempestivas del mercado, por lo que nos hace como gestores de la cadena logística ser eficientes es justamente poder tener una predictibilidad, ¿no? En la demanda que vamos a tener que afrontar. Abastecimiento internacional, ¿no? Esto ya son estrategias un poco más tácticas, ¿ya? Evaluación estratégica de proveedores. Hay que mantener y a generar con nuestros proveedores, sobre todo con los estratégicos, contratos. Y en esos contratos tenemos que señalar claramente los niveles de servicio dispuestos a aceptar, ¿no? Eso se le conocen los contratos como los SLAs, ¿ya? Y normalmente se firman en todos los contratos, lo firman las empresas con las navieras con los almacenes. De igual manera, las líneas aéreas firman contratos de niveles de servicio con los almacenes y con los aeropuertos y viceversa, ¿no? Para poder mantener un alto estándar de abastecimiento. Y finalmente, la gestión de los riesgos del suministro. Operaciones globales. A ver, tenemos que ver y evaluar lo que nos convenga en cada uno de nuestros negocios de acuerdo a si vamos a estar centralizados o descentralizados. Tenemos que saber manejar las economías de escala. En logística es muy importante para lograr mejores costos, manejar volúmenes altos, ¿no? A eso voy con economías de escala. Tenemos que saber y estar enterados de la gestión de los inventarios globales. Si nosotros queremos y somos muy dependientes, por ejemplo, de ciertos metales en el mundo, eh, y tenemos la responsabilidad de abastecer a la empresa donde estamos de cierto metal y vemos que en los mercados internacionales ese metal comienza a descender o a subir, es importante preverlo porque vamos a tener que garantizar ese abastecimiento de manera continua. Y por decirlo así, con el metal, con todo tipo de recursos, ¿no? Y por supuesto, tenemos que tomar decisiones de gestión y decisiones estratégicas que mantengan un balance adecuado entre el costo, el servicio y el riesgo. Y esto es bien importante, no solamente en supply chain, sino en el mundo de los negocios, que siempre se tiene que mantener eh, estas tres pilares, costo, servicio y riesgo, de una manera bien balanceada, porque todas ellas son trade-off. Si una empresa en cualquier rubro quiere bajar sus costos, probablemente ponga en riesgo el servicio o la seguridad. Imaginémonos una línea aérea
que quiera reducir sus costos y por lo tanto deja de hacer mantenimiento a los aviones con una frecuencia determinada y la baja, ¿no? Sin duda va a reducir sus costos, pero también va a incrementar el riesgo de accidente. O la misma línea aérea que por reducir sus costos reduzca el espacio más aún del que ya tenemos entre asiento y asiento. Reducirá sus costos, correcto, pero va a impactar sin duda en el servicio al cliente, ¿no? Entonces, estas tres, o sobre todo el costo, siempre va contra el servicio y el riesgo, pero el costo es súper importante porque estamos hablando finalmente de negocios que, como dije antes, tienen que ser rentables por sí mismos, pero también tienen que ser sostenibles. Si solo buscamos rentabilidad sin pensar en ninguna otra variable, no hay negocio que sea sostenible, ni siquiera financieramente, pero tampoco a nivel de su labor que tiene que tener en la comunidad donde se desarrolla. Eso creo que todos nosotros compartimos con esa idea. La logística y el transporte internacional. Hoy en día tenemos transporte multimodal en muchos aspectos y para usarlo en muchos aspectos del supply chain. Normalmente, grandes cantidades de carga sale de los puertos de China en barco y luego llega a algún punto conocido como hubs logísticos, donde se consolida, se centraliza y a partir de ahí sale en distintos otros medios de transportes hacia sus destinos finales, que puede ser transporte terrestre como transporte aéreo, ¿no? Dada esa capacidad de interconexión que generan los puertos, los aeropuertos y las carreteras, es que podemos realizar optimización de rutas con el fin de reducir costos nuevamente y también tiempos en la entrega de los productos. Tenemos muchos recursos para hacer una gestión de costos logísticos, justamente proveniente de esta optimización, ¿no? Y como lo dije hace un momento, para que esto se genere muchas sinergias y se haga realidad, es muy importante que en los mercados y en las regiones la existencia de los hubs logísticos. Y hubs logísticos existen tanto en el transporte marítimo como el transporte aéreo, con aeropuertos que funcionan como hubs de carga. Por ejemplo, en Lima es un aeropuerto hub de carga desde el sur del continente hacia el norte. Todas las noches tenemos kilos y kilos, diría yo, toneladas, por ejemplo, de salmón fresco que llega de Chile al aeropuerto Jorge Chávez y a partir de ahí conecta con aviones que se van a Europa, a Asia y a los Estados Unidos. Y como eso tenemos otros ejemplos en el transporte aéreo, en el transporte marítimo también. La tecnología en el supply chain. Hoy en día, eh, la velocidad con la que necesitamos gestionar el supply chain hace inviable que no se utilice la tecnología. ¿Para qué? Para tener una digitalización de todos los procesos. Es importantísimo en el supply chain y en la logística tener una visibilidad end-to-end de dónde está cada una de las cargas y en qué proceso están. Y ustedes lo van a entender fácilmente si es que alguna vez han entrado a hacer alguna compra electrónica en cualquier marketplace local o del extranjero y ustedes luego de hacer la compra van a ver que van a usar la funcionalidad del tracking. El cliente quiere ver dónde está su carga en todo momento. Ya no es una opción decirle al cliente que no existe esa información porque le está y nosotros como gestores del supply chain tenemos que proveerla y la tecnología nos tiene que ayudar en eso. Automatización operativa. Hoy día la mayoría de almacenes en el Asia están operados por robots. Eso genera eficiencias en costos, genera una disminución de los errores humanos desaparecen a cero y el riesgo de accidentes y de problemas de seguridad también, ¿no? En los almacenes, en los aeropuertos, en los puertos, eh, se caracterizan por ser operaciones donde hay una tasa de accidentabilidad, en algunos casos con riesgo de vida grande, ¿no? La robotización reduce a cero el riesgo de accidentabilidad. Y finalmente, desde el 2022 que se popularizó y socializó todos los programas de inteligencia artificial, esta misma está siendo aplicada en
el supply chain, así como en todos los ámbitos hoy en día, pero también el supply chain, y sobre todo nos está ayudando mucho a hacer pronósticos de demanda, que es algo que, como les mencioné anteriormente, es sumamente importante. Anteriormente, sin estas facilidades tecnológicas, los pronósticos de demanda eran muy limitados porque solamente podíamos iterar y operar con una cantidad muy limitada de variables. Hoy en día, con la inteligencia artificial y las redes neuronales, nos permite eh, modelar la demanda de los distintos bienes que se negocian en los mercados con infinitas variables. Solamente les doy un ejemplo. Yo en mi trabajo estoy haciendo ahorita un pronóstico de demanda en el cual, para ver cómo viene la cantidad de mangos de exportación de Piura hacia Europa, porque de acuerdo a eso yo tengo que planificar los recursos en un almacén para poder procesar esa carga. Hace unos años yo solamente me guiaba y mi equipo se guiaba solamente de lo que los clientes sentían como el feeling de lo que le va a venir de ventas, ¿sí? Y la precisión en ese pronóstico de demanda era muy mala. Entonces un día teníamos recursos planificados para atender 10 toneladas y llegaban 20 toneladas, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Y eso genera eh, golpear la promesa de servicio al cliente, eh, genera distintas cosas que no están bien en las empresas, como horas extras, riesgo de accidentes, incumplimiento de promesa de servicio, en fin. Hoy en día tenemos unas matrices para hacer pronóstico de demanda con inteligencia artificial que incluyen solamente para un producto como el mango cerca de 20 variables, desde la mosca de la fruta hasta el pronóstico del clima, hasta los aranceles y los impuestos que van a venir en cada una de las regiones. Con ello nosotros podemos pronosticar eh, demanda con una certeza mucho mayor. Inclusive llegamos a poder pronosticar la cantidad de kilos de mangos que nos va a llegar por día y por franja horaria. Los que están en el mundo de operaciones y que nos acompañan en esta reunión entenderán la importancia que es la planificación para poner los recursos adecuados en el momento adecuado en cada una de las operaciones. Hoy el supply chain tiene que estar basado en datos. Como les dije, ¿no? Un pronóstico de demanda es importantísimo eh, y para ello utilizamos los modelos de forecast, eh, pero también para medir nuestra performance en la operación y en cómo hacemos las cosas necesitamos manejar datos de nuestros indicadores claves, nuestros tiempos de procesamiento, nuestras productividades, en fin, una serie de indicadores. Tenemos que hacer analítica predictiva para poder planificar, como dije hace un rato, y todo ello nos lleva a tomar mejores decisiones, ¿no? Eh, Como les dije también anteriormente, la sostenibilidad hoy en día no es negociable. No es negociable ni con las empresas, ni con los gobiernos, y creo yo que con nuestra propia responsabilidad personal como habitantes de este planeta, y por lo tanto no escapamos de estar muy al tanto de las presiones y de las regulaciones a nivel de sostenibilidad, del impacto social que generan nuestros negocios. Eh, Tenemos retos como la reducción de la huella de carbono. Tenemos que generar y realizar compras responsables. Hoy día no está bien comprarle a empresas que no manejan ciertos estándares de sostenibilidad también en su manejo, en manejos de residuos, inclusive en trato a sus trabajadores, en fin, ¿no? Y todo ello nos va a generar una ventaja competitiva. Hoy en día el mercado está premiando a las empresas sostenibles. Hoy día todos nosotros, si tenemos la opción de comprar dos productos y uno de ellos viene una empresa sostenible, probablemente prefiramos ese producto. A eso me refiero yo con que el mercado premia a una empresa que se esté enfocando en la sostenibilidad.
Bueno, todo esto que les he hablado nos lleva a que los que queremos estar en logística y las personas que se buscan para la tarea logística y de supply chain tienen que contar con un perfil distinto como profesional. Tienen que tener una visión estratégica, tienen que tener una capacidad analítica, tienen que saber manejar riesgos. El supply chain está lleno de riesgos y tiene que haber un liderazgo transversal. Los responsables del supply chain en las empresas tenemos que tener la capacidad de liderar equipos que no solamente se dediquen al supply chain, sino que se dediquen al análisis, a la planificación, al recurso humano, a la sostenibilidad y a una serie de procesos que no son los que antiguamente se conocía como la cadena logística pura y dura, ¿no? Eh, Hoy en día lo que vemos en el mercado, que yo pongo como las brechas en las competencias de los profesionales que se quieren dedicar al supply chain world class, es que ya la experiencia no es suficiente. Tenemos que educarnos, tenemos que estar al día, eh, tenemos que estar constantemente actualizados, tenemos que hacer un trabajo importante y continuo de integración entre la teoría y la práctica. Todos los días hay nuevas teorías acerca de cómo ser más nuevamente eficientes, rápidos, seguros en el supply chain, pero también todos los días hay casuística para poder que esa se dé en la práctica, con la cual podemos generar aprendizajes y mejores prácticas siempre. Y por lo tanto, es ya imprescindible que los profesionales que quieren dedicarse a gestionar el supply chain tengan una formación especializada. Ya no es suficiente, por ejemplo, en mi caso, con ser administrador de empresas y trabajar en supply chain o ingeniero y trabajar en supply chain. Hoy en día hay programas muy necesarios y muy focalizados en, en los conocimientos y en las competencias para el supply chain. Y eso es todo, señores. No sé si tengan alguna consulta. Voy a dejar de compartir. Bien, excelente ponencia, Carlos García León. Muy bien, estimados participantes, pasamos a la segunda fase, que es la rueda de preguntas. Pueden ustedes activar sus micrófonos o dejar sus preguntas en el chat. No sé qué es lo que ustedes deseen preguntar. Carlos está aquí para poder responder todas las preguntas que ustedes crean que sea necesario. Entonces, ¿pueden activar su micrófono, por favor? Si desean hacer alguna pregunta. Pueden escribir también aquí, ¿ah? Pueden hacer una pregunta, escribirla también aquí por el WhatsApp, por el chat de acá del Zoom, del grupo de la reunión, ahí dice, ¿no? Chat del grupo de la reunión. Pueden ustedes hacer sus preguntas también por ahí. Muy interesante el tema que nos ha mencionado Carlos García León, ¿no? Ha sido una ponencia muy, muy interesante y asimismo también enriquecedora. Entonces, Carlos García, ya les mencioné, Carlos García León, sí, muy buena. Es gerente de la unidad de negocios de carga en Talma. Entonces, sí es especialista en lo que es dirección de operaciones y logística global. Entonces, ustedes acá tienen la oportunidad de poder hacer sus preguntas para poder tener o adquirir mayor conocimiento. Gerardo dice muy buena, le gustó mucho. Diana dice, muchas gracias por su exposición, muy clara, excelente, muy bien. Así mismo es, ¿verdad? Estamos orgullosos de tener aquí a nuestro gerente, ¿no? Gerente Carlos García León de la unidad de negocios, ¿ya? ¿Nadie se anima a hacer alguna pregunta? Gracias, Carlos, por tu exposición.
dice Silvia. Diana dice, y tenemos que aprender los pormenores de la IA, de la inteligencia artificial. Sí, es muy cierto eso. Y aquí en nuestra maestría de dirección de operaciones y logística global, toda esa información ustedes la van a obtener, ¿no? Porque todos nuestros docentes seleccionados son docentes expertos, docentes especialistas. Ya todos están no solamente en el ámbito de la parte académica, sino también la parte práctica. Todos están inmersos en la parte de empresas, así como ustedes están viendo a nuestro gerente general o gerente de la unidad de negocios de Talma. También tenemos de otras empresas que son del área de operaciones y logística. Bien, acá creo que Jaime Molina está haciendo alguna pregunta. Teniendo en consideración la importancia de las exportaciones de arándanos, ¿cuál considera es la parte más crítica de su cadena, Carlos? Ya, gracias por la pregunta. En principio yo creo que desde que el producto sale de la chacra, todos los procesos son críticos porque es un perecible y los perecibles tienen que mantener, sobre todo el arándano, una cadena de frío continuada. Por lo tanto, y a ver si mi memoria no me falla, pero los procesos, por lo menos antes de ser exportados, luego de la cosecha, se van al packing. Ya el packing es súper importante porque para empezar, además de mantener la cadena de frío del arándano, el packing tiene que ver con el merchandising del producto, con el marketing del producto, que es donde el producto va a ser exhibido luego en el destino. El arándano hoy en día se está exportando mucho a mercados asiáticos como Corea del Sur, por ejemplo, y Singapur, en fin, donde tiene clientes sumamente exigentes, ¿no? Un kilo de arándano puede costar muchos euros allá, pero el cliente para pagar esa cantidad tiene que tener un arándano primero fresco, es lo primero. Segundo, de calidad, con buen tamaño, buen color, buen aroma y lógicamente buen sabor, pero también con un buen empaque que sea atractivo para la vista, ¿no? Eso es marketing puro. Pero sin embargo, ahí no termina el proceso, ahí casi casi que está comenzando, porque ahí viene el traslado, usualmente en camiones por la Panamericana hacia el aeropuerto, ¿no? El arándano se cultiva, cosecha y empaca en el norte, desde Trujillo hasta Piura, ¿sí? Y viaja en camión hasta Lima, donde entra en los almacenes de los aeropuertos para ser exportado. Y el proceso contrario en el lugar de destino, ¿no? Llega de los aviones, va a los almacenes y de los almacenes se reparte. Todo ese proceso necesita una cadena de frío, ¿no? Que lo garantice. Si a mí me preguntas cuál es el más importante, yo te diría que todos los procesos son importantes cuando se trata de mercadería perecible. Excelente. Muy bien, Carlos. Aquí hay un participante que ha levantado su manito. Vamos a permitir que nos dé sus preguntas. Edgar, luego continuamos. Vamos a continuar con las preguntas que están aquí en el chat. Edgar, coméntanos, ¿cuál es tu pregunta? Sí, buenas tardes con todos. Buenas Interesante tardes. sobre los temas y agradecerle de antemano. Mi pregunta más que todo va por el tema de que, ¿qué debo tener yo para ser un exportador como persona de repente natural o jurídica y qué riesgo debería tener en cuenta? Ya, ok. A ver, te lo voy a decir de manera muy general, ¿no? Lo primero, formalmente, es constituir la empresa, ¿no? Y para eso hay una normativa muy clara de constitución de empresa. eh, y luego se necesita, en realidad lo que necesitas es tener claro cuál es el producto que vas a exportar o los productos que van a exportar y mapear te voy a hablar ya ahora de manera logística, mapear cada uno de los procesos y los pasos que tu producto va a tener que pasar desde que sale de fábrica,
chacra, piscigranja, en fin, el negocio que sea, hacia que llega al lugar del destino, ¿no? Una vez mapeado cada uno de esos pasos, hay que conseguir las mejores rutas y optimizarlas. Estoy hablando muy en generalidades. Luego, conseguir proveedores en los distintos modos de transporte, eh, estar muy bien enterado de los almacenes, de qué necesita el producto, cámara de frío o no necesita cámara de frío, en fin. Y lógicamente de la normativa aduanera. Hay productos que se pueden exportar y hay productos que no se pueden exportar, ¿no? Pero a nivel general yo lo que sugiero siempre es conocer muy bien cada uno de los procesos del supply y de la logística en el producto en el que uno está y qué recursos se necesitan y cuáles son los óptimos para poder cubrir esos procesos, ¿no? Entre otras cosas ya de negocio, que hay otro mundo en los negocios que va desde conocer a tu cliente y cómo quiere el producto, ¿cierto? Hasta cómo te va a pagar. Es una pregunta bien general, pero alguito te puedo ayudar a responderla. Gracias. Que ya matriculándose en la maestría, ahí va a resolver todas esas dudas y preguntas que quieran. Sí, está muy bien. Acá hay otra preguntita. ¿Qué opina de la logística del puerto de Chancay? Bueno, a ver, yo creo que es una gran cosa que en el Perú se haya desarrollado un puerto como el Chancay, más allá del tema geopolítico que implica esto, eh, logísticamente hablando, este puerto nos va a ayudar a descentralizar en principio el Callao. El Callao está saturado, ¿no? Quienes trabajamos con el puerto del Callao para exportación, para el comercio internacional, sabemos que hay momentos en los que el puerto del Callao colapsa, ¿no? Más de uno debe haber pasado por el puerto del Callao, ha visto ahí en APM colas de camiones afuera porque no se da abasto, ¿no? Esto, el puerto de Chacay en principio descentraliza. Otro gran, otro gran ventaja que nos va a dar el puerto de Chancay es la minería del norte. También la minería del norte chico que ya tiene un contrato para sacar su carga a través del Callao, perdón, de Chancay, nos va a ayudar a reducir costos en la exportación de estos metales, pero nuevamente a descentralizar el puerto del Callao. Si me preguntas a mí, yo creo que uno de los mayores beneficios que nos genera como comunidad de comercio internacional es la descentralización del puerto del Callao, ¿no? Y nos genera más opciones de puertos para que pueden competir entre sí. Eso es. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Acá hay otra preguntita. Dice, qué interesante propuesta es, importante las inversiones que nos recomendaría actualmente. A ver. A ver, lo primero que recomendaría yo en cuanto a inversiones es hacer siempre análisis de negocios para cada una de ellas, ¿no? Es muy difícil recomendar invertir o no invertir sin saber en qué se va a invertir y qué retornos nos va a dar, ¿no? Sin embargo, a grandes rasgos yo sugeriría invertir en conocimiento y en tecnología. Todo de acuerdo a la escala y el tamaño de la empresa en la que ustedes estén o el tamaño de la inversión que quieran hacer. Pero una inversión que siempre va a garantizar sostenibilidad y repago de esa inversión es invertir en tecnología y en conocimiento. Y cuando hablo de conocimiento, hablo de educación y de formación, ¿no? O también invertir en gente, ¿no? Cuando hablo de conocimiento, también hablo de invertir en gente. Hay gente que ya sabe. Y bueno, si estamos en una empresa que tiene la capacidad de traer profesionales que ya han invertido ellos o sus empresas en conocimiento, también esa es una inversión que yo creo que es eh, siempre positiva, ¿no? Bien, acá hay otra preguntita. ¿Cómo la Supply Chain Management genera valor económico en las organizaciones mediante el uso de las tecnologías de información? Ah, ya, gracias por la pregunta. Mm. Básicamente porque al tener información precisa y oportuna, es decir, precisa en cuanto a que
no va a haber mucha variación con la realidad. Y estoy hablando básicamente de pronósticos, ¿no? Y oportuna que se tiene la información con el tiempo suficiente para poder planificar. Entonces, eso va a servirnos, y ahora sí, económicamente nos va a dar resultados. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una planificación de recursos muy optimizada, ¿no? Eh, Vamos a tener mejor información para negociar con nuestros proveedores, para negociar con nuestros clientes, para negociar con los bancos, líneas de crédito. En la exportación hay muchísimo trabajo financiero detrás. Eh, y en generar la información precisa y oportuna con el medio que sea, ¿no? O sea, supuestamente con tecnología, pero siempre y en cualquier momento de la tecnología y de los avances empresariales o tecnológicos, la información precisa y oportuna nos va a generar, bien utilizada, nos va a generar ahorros de costos o mejores posiciones para hacer compras estratégicas, o definiciones de tarifas, en fin. Pues yo creo que sí es importante, por eso les dije, invertir en tecnología. Bien. Hay un link ahí para que vayan también completando, ¿ya? Ahí, ¿qué te pareció el evento hasta el momento? ¿Ya? Entonces ahí pueden ustedes ir completando esa información. Ahora, acá hay una pregunta. ¿Cómo va a afectar la operación del megapuerto en las operaciones de importación, exportación del puerto del Callao? ¿Costos diferentes? Pregunta y agradece también por por la respuesta, Jaime. En una sola frase te respondo, la competencia siempre va a bajar los costos. Un actor más en el mundo portuario o en la industria portuaria de Perú siempre va a generar una disminución de costos por competencia. Pues hoy día, o hasta hace unos meses, una naviera tenía solamente una opción de traer los productos a sus clientes, que era el puerto del Callao, para Lima, digo, ¿no? Y por lo tanto, el puerto del Callao tenía la tarifa que le correspondía. Si la naviera quería ahorrar plata en el flete, la otra opción era irse a Arequipa, Matarani. Ya, puede ser más barato, pero tienes que sumarle el costo luego de llegar a Lima. Entonces, la verdad, más el tiempo, entonces la verdad no era una opción. Por lo tanto, esa posición de dominio hace que un puerto como el del Callao tenga la opción de cobrar un poco más caro. Eso a partir de que existe Chancay ya no se va a dar, porque ese barco que viene de China puede agarrar y sentar en su mesa a los señores de APM y a los señores de Costco. APM es el operador del puerto del Callao y Costco Shipping es el operador del puerto de Chancay, y decirles, a ver, señores, te voy a traer tantos miles de contenedores, ¿qué tarifa me das? Entonces, evidentemente, va a haber una reducción de costos y una posición mucho más favorable para las negociaciones en el transporte de las importaciones hacia Perú y, lógicamente, también de las exportaciones, ¿no? Muy bien. Es cierto, otra preguntita, ¿es cierto que el plazo de la provisión de materiales a través del megapuerto se ha reducido? Esa es ya prácticamente ya la respondiste, ¿verdad? Ujú. ¿No? Sí, sí, Ujú. sí se ha reducido. Acá hay otra Ya preguntita. han firmado, perdóname, ya han firmado contrato algunas mineras importantes con Costco Shipping, para sacar exclusivamente por ahí sus minerales, ¿no? Ujú. José Martín Rodríguez dice, buenas tardes. ¿Cómo complementa sus KPIs en la logística actual cuando el producto viene del exterior, considerando todos los riesgos colocados en el almacén? Ya, uno tiene que tener los KPIs en función de los procesos que puedes controlar, ¿sí? Y por lo tanto, no conozco los detalles del negocio de quien hace la pregunta o a qué al tipo de almacén se refiere, pero por ejemplo, KPIs de costos, que son sumamente importantes y que no y que deben estar y deben tener todas las compañías, es por ejemplo, y todos los almacenes, es productividad. La productividad en distintas formas de medirlo. La más usual, sobre todo en el negocio de supply chain o de logística, es
kilos, toneladas o contenedores por hora hombre, ¿no? O por FTE, si queremos ser más precisos, ¿no? Ese es un indicador que, por supuesto, que en un negocio donde la mayoría de los kilos o las toneladas o los contenedores vienen de, del exterior o van hacia el exterior, eh, y esa volatilidad depende del mercado, si no haces una buena planificación de demanda, que ya se los vengo repitiendo más de una vez y me gustaría que eso siempre lo tengan en mente, entonces, sin esa buena planificación de demanda, posteriormente no vas a poder tener una planificación correcta de recursos, en este ejemplo de productividad en función a horas hombres. Y por lo tanto, es posible que no seas muy preciso o no cumplas tus KPIs porque pensabas que te iba a llegar una demanda de 10 y te llegó una demanda de 5, o viceversa, pensabas que te iba a llegar una demanda de 10 y te llegó una demanda de 15. Para cualquiera de los dos lados, si no planificaste los recursos, te vas a quedar o con gente por encima y por lo tanto costos, sobrecostos innecesarios, o con falta de gente y por lo tanto incumplimiento en los tiempos de entrega, ¿no? Por eso nuevamente, chicos, yo quiero repetirles que acá la madre del cordero es tener el mejor pronóstico de demanda que se pueda tener y la inversión que las compañías puedan hacer en tener buena información y buen conocimiento para tener esos pronósticos de demanda realmente es bastante rentable, porque de ahí parte el insumo más grande para que los jefes de almacén, los gerentes de almacén, en fin, los que manejan los recursos, puedan planificarlos y no sobreexcederse en los gastos ni quedarse cortos y dar malos servicios, ¿no? Gracias. Excelente, muy bien. Ya estamos finalizando ya. En un mundo de policrisis, geopolíticas, climas y sanitarias, ¿cómo se puede equilibrar la eficiencia del modelo del Just in Time con la necesidad de construir una red del Just in Case sin destruir la rentabilidad? A ver, lo que sucede en un mundo con alta volatilidad es que se incrementa el riesgo. Y nosotros tenemos que conocer muy bien cuáles son nuestros procesos, recursos y factores críticos, ¿sí? Y si nosotros realmente estamos metidos en nuestra industria, en nuestro negocio y los conocemos bien, vamos a saber cómo los eventos y los sucesos internacionales van a afectar esos factores críticos, ¿ya? Y todas estas teorías muy reconocidas y además probadas, por ejemplo, el just in time, queda de lado en un mercado tan volátil, porque yo no puedo ser just in time si mañana no tengo, ¿cómo se llama? Proveedores para X mercadería. Si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo fácil, ¿no? Yo quiero ser just in time en los componentes, en cierto componente clave para una maquinaria. Ese componente clave viene de la India, pero sin embargo recibo noticias de que van a incrementarse los aranceles en la India, ¿no? Yo no puedo seguir pensando en ser just in time, yo tengo que pensar en abastecerme barato, aunque sea tener stocks caros antes de que me suban los aranceles. Entonces, eso versus el concepto de just in time nunca van a estar empatados. Porque just in time es que te llegue justo el componente cuando ya no tienes stock y así es manejar bajos stocks. Pero en un escenario de volatilidad, si tengo una materia prima crítica, entonces el just in time queda de lado y yo tengo que asegurar el continuo abastecimiento a mi cliente. No le puedo decir, ah, no, ¿sabes qué? Como quería ser justito, entonces no compré y por lo tanto ahora cuesta más caro o simplemente se agotó, ¿no? Entonces, nuevamente, en los mercados, por eso mismo, el perfil hoy día del gerente de operaciones y logística de supply chain es un perfil que necesita que sepamos tomar riesgos, administrar esos riesgos y sopesar cada uno de nuestros indicadores, ¿no? Y priorizar. Si es prioritario comprar por, para versus just in time para prever una escasez, pues se hace, ¿no?
Eso sería. Muy bien. Acá hay otra pregunta que sí de repente tendríamos que ver toda nuestra malla curricular. Yo creo que sí. En relación a la maestría, ¿trabajan con headhunters o empresas que ayuden con la recolocación laboral? Eso sí ya es nuestra maestría, ¿verdad? Entonces, no sé qué ustedes quieren saber si es que nosotros los ayudamos a que puedan ingresar a trabajar a otras empresas. ¿Eso es lo que quiere saber Pierre Navarro? Pierre, así es, ¿no? Sí, mire, nosotros en estos momentos estamos haciendo eh, todo el plan para esta maestría. No estamos viendo esa parte de colocarlos a los estudiantes en empresas, pero sí estamos haciendo que nuestra maestría sea muy dinámica, muy interesante, que tenga un valor para ustedes, como por ejemplo estamos haciendo de que la maestría tenga lo que es la internacionalización, estamos haciendo las misiones académicas, viajando al extranjero, Colombia, a otros países, estamos haciendo las visitas también, visitas justo con el gerente, con nuestro gerente Carlos García, estamos viendo las visitas, por ejemplo, a Talma, también a al puerto, ¿no? Al puerto de Chancay. Entonces son muchas actividades que estamos haciendo. Estamos viendo que ustedes también utilicen lo que son los simuladores. Nuestros docentes también son expertos, son especialistas. Entonces tiene un valor muy grande nuestra maestría en dirección de operaciones y logística global. Y yo estoy segura que con todos estos conocimientos que ustedes van a salir de la maestría, estoy segura que van a adquirir o van a ingresar a trabajos, a empresas, ¿no? Que van a querer tenerlos a ustedes como profesionales de altamente competitivos. Entonces, eso es así, ¿no? Ustedes tienen que saber de que el conocimiento que ustedes van a adquirir en nuestra maestría los va a enriquecer. Va a hacer que ustedes obtengan ese valor para que la maestría o para que las empresas los quieran contratar y puedan de repente permanecer por mucho tiempo ahí en esas empresas. ¿Ya? Entonces, eso es importante que ustedes sepan. Entonces, yo creo que con esta última pregunta vamos a dar por concluida nuestra ponencia de Carlos García León. Yo en realidad quiero agradecerles, ¿no? Las preguntas han sido muy interesantes y enriquecedoras. Entonces agradecemos a Carlos García León por compartir. También, por favor, se les ha compartido el enlace para que ustedes lo puedan completar y también seguramente van a contactarse con ustedes en caso necesiten información sobre nuestra maestría. Entonces, Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido la información actual y relevante sobre el supply chain, las estrategias, los contratos, etc., etc., ¿no? Temas que son clave para las operaciones globales, la logística y el transporte internacional. Muchísimas gracias, Carlos, y nuevamente te veremos seguramente en otra oportunidad. Gracias, Listo, estimados gracias a todos. participantes. Chao, chao. Gracias a todos y buenas noches con todos. Gracias. No se olviden de completar, por favor, ese form que les han dejado. Gracias a el link que les han participado o les han entregado. Gracias, gracias Silvia y gracias con todos. Chao, será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchísimas gracias.